amigos, yo les decía que México, gracias a Dios, es muy rico en campeones mundiales de boxeo. Esto es box, esto no es fútbol, y aquí en el boxeo a México sí se le respeta. Y por lo menos yo veo a 6 boxeadores que en el 2026 van a ser campeones del mundo, para que guarden esta profecía. 6 boxeadores mexicanos que van a ser campeones del mundo. Primero tenemos a Brandon el Perro Mosqueda en los pesos pluma. Brandon el Perro Mosqueda tiene un récord profesional de 13 victorias, 10 de ellas por nocaut. Está invicto y fue el campeón del Grand Prix de boxeo del Tío Turquís. Brandon el Perro Mosqueda es mi mero gallo para ser campeón mundial el próximo año, en el 2026. Segundo lugar, el segundo boxeador mexicano que va a ser campeón del mundo es Yoreme Mendoza. Yoreme Mendoza Córdoba en los mini mosca, con un récord profesional de 27 peleas ganadas, 23 por nocaut y está invicto. Yoreme Mendoza ya se ganó el derecho por ir por el campeonato del mundo y es contra un filipino, si mal no recuerdo. El tercer mexicano que va a ser campeón mundial para el 2026 es Logan Hernández en el Super Gallo, que tiene un récord profesional de 20 victorias, 18 de ellas por nocaut, una derrota con Junto Nakatani, aunque esa derrota no la contamos porque se la robaron. Esa pelea con Nakatani la ganó Logan Hernández, a todas luces la ganó el Logan. Otro boxeador mexicano que yo creo que va a ser campeón del mundo es el Pantera Neri. Pantera Neri, yo sé que ya está viejo, pero todavía viejo los cerros y reenverdecen. Pantera Neri tiene un récord de 37 victorias, 28 de ellas por nocauts, tiene 2 derrotas, 2 por nocaut y está en peso pluma. Pantera Neri yo lo veo muy decidido a hacerla, lo veo muy fuerte, lo veo muy capaz y creo que en peso pluma nos va a dar una gran sorpresa en el 2026, que yo siento que el 2026 puede ser el último año del Pantera Neri. Y por último, el sexto mexicano que yo creo que va a ser campeón del mundo en el 2026 es Juan Francisco El Gallo Estrada. Juan Francisco El Gallo Estrada ya está en la división de los gallo, tiene un récord profesional de 45 victorias, 28 knockouts, 4 derrotas, una de ellas por knockout, ante el peligrosísimo Jesse Bam Rodríguez. Yo creo que esos, y por supuesto, Brian el Destructor Mercado. Esos para mí van a ser los próximos campeones mundiales en el 2026. Entonces tenemos a Brian el Destructor Mercado en el peso super gallo. Tenemos a Brandon el Perro Mosqueda en el peso pluma. Tenemos a Yoreme Mendoza en el peso mini mosca. Tenemos a Logan Hernández en super gallo, al Pantera Neri en pluma y a Francisco El Gallo Estrada en peso gallo. Esos a mi gusto, esos son mis meros gallos para ser campeones del mundo en el 2026. ¿Qué opinan ustedes? Yoali Mosqueda, sí, Francisco Aguayo, también vamos a hacer una mención especial al hermano de Brandon el Perro Mosqueda, Yoali Mosqueda. Yoali Mosqueda también boxeadorazo, tremendo boxeador el Yoali Mosqueda. Tienen todas las condiciones. Brandon el Perro Mosqueda es de esos boxeadores que les tapa la boca a los que dicen que los boxeadores mexicanos son tirapiedras, que no tienen técnica. Tiene una técnica depurada, tiene una técnica chulísima. Es espectacular verlo, parece un avión en el ring. Flota como mariposa y pica como abeja, literalmente. Es buenísimo el Perro Mosqueda. Si no lo han visto, los invito a verlo. Acaba de ser campeón mundial en el Grand Prix que se celebró en Arabia, en el mundial de boxeo que hizo el Turquís junto con Sulaimán. Se la discutió, se la rifó, le ganó a los mejores y fue la revelación sorpresa. Ese, para que vean, ese a mi gusto. El Perro Mosqueda es un Manny Pacquiao, pelea durísimo, pelea fuertísimo y sin vendajes especiales ni nada. Ese sí pega y tiene una técnica hermosa. Gracias por su like, mis amigos, gracias por el like que nos regalan. Somos aquí 38 en este en vivo, 30 likes, muy bien, gracias. Regálanos un like, por favor, faltan 8 de dar su like. Rífense con su like, por favor, estamos en un en vivo. Este video posteriormente lo voy a recortar, lo voy a editar y lo voy a subir como un video al ratito. Gracias. No se les olvide también contestar la encuesta. Ya tenemos 20 votos en la encuesta donde les pregunté quién crees que tiene más posibilidades de ser campeón mundial en el 2026 y les puse a Pantera Neri, a Brandon el Perro Mosqueda, Logan Hernández y a Yoreme Mendoza. Con un 10% el Pantera Neri de los 20 votos, 48% votaron por Brandon el Perro Mosqueda,
24% votó por Logan Hernández y 19% votó por Yoreme Mendoza. Esos gallos son de los más fuertes que tenemos, y también estaría Joali Mosqueda. Brian, el destructor Mercado, también es otro. El gallo Estrada, no hay que descartar ni subestimar al gallo Estrada, ¿eh? Perro Mosqueda contra Ángelo Leo, tirazo, Lowkey. O sea, tirazo, Lowkey 001. Dice el perro contra Ángelo Leo, ese sería un tirazazazo. Ricardo Trujillo, C4D3E. Saludos, Ricardo, ¿cómo estamos? ¿Desde dónde nos ves? Saludos. Sí, Brandon el perro Mosqueda, les digo, ese es perfecto, el callabocas a los que dicen que boxeadores mexicanos no tienen técnica, chulísimo pelea. Y aparte tiene una pegada brutal. Yoreme Mendoza, ¿han visto los videos? Chequen del Instagram de Yoreme Mendoza, vean cómo entrena Yoreme Mendoza. Le pega a las piedras con un marro, agarra el marro y le pega las piedras para hacer fuerza de antebrazos, para hacer fuerza de hombros, de torso, y el marro lo hace pedazos. Es increíble la fuerza que tiene ese muchacho. Hace pedazos los marros. Están ahí sus videos. Yo grabé un extracto de lo que sube a su Instagram y lo puse en uno de nuestros videos. Está difícil que lo encuentren porque ya tenemos muchos, hablamos muchas veces de Yoreme, pero si tienen la oportunidad, por favor, chequen el Instagram de Yoreme y vean cómo entrena. Oh, qué fuerza tan fregona tiene ese muchacho. Rompe los mazos, los martillos, los hace pedazos. Ese, para que vean, el Yoreme Mendoza en mini mosca, a mis respetos, va a ser campeón y ya se la ganó al ganarle al sudafricano. No me acuerdo cómo se llamaba el sudafricano, pero lo noqueó. Y es de los boxeadores mexicanos que no quieren pelear con él, porque a los que les cuidan su carrera evitan este tipo de boxeadores. Es de los boxeadores que no quieren pelear con él, y lo sé de buena fuente, que mucha gente no ha querido pelear con el Yoreme porque ese sí pega bien duro. Logan Hernández en los Super Gallo es una revelación que se vio hace poco, cuando peleó con Junto Nakatani, esa pelea que se va a hacer histórica, esa pelea que le dio la vuelta al mundo, donde Logan Hernández le ganó a Nakatani. Le robaron la pelea. Héctor el Sepulturero Munguía, que fue, ya ven, salen Héctor el Sepulturero también tiene una fuerza física muy similar al de Vaquero Navarrete. Él es un sepulturero, él trabaja en el Panteón, tiene una fuerza brutal y me lo descalificaron también en el Mundial del tío Turquís, ¿eh? Sí, Héctor, tú sabes, Loki, tú sabes de box Loki 001, Héctor el Sepulturero Munguía, hombre, sí, idolazo. El Toro Reséndiz ya es, los interinos sí los consideramos. Bueno, yo sí los considero porque ¿cómo nació el interino, no? El interino nació precisamente como cuando se les da los contratos, ¿no? En las escuelas o en los trabajos donde el titular no está presente, por alguna razón tiene que haber un suplente, no un interino, y ya que después abusaron de eso ya es otra cosa, pero los interinos yo sí los considero, ¿eh? Y el Toro Reséndiz tiene una buena oportunidad para convertirse en campeón mundial. Hebreo 777. ¿Cómo estás, Hebreo? Le tengo fe al destructor. Rosa Ortiz, gracias, Rosa. Hola, ¿cómo estás? Ya está empezando a llegar toda la banda. Gracias, ¿cómo estamos? Ya contestaron la encuesta. ¿Quién crees que tiene más posibilidades de ser campeón mundial en el 2026? Pantera Neri, que lleva hasta ahorita 13%, Brandon el Perro Mosqueda con un 43%, Logan Hernández con un 22% y Yoreme Mendoza con 22%. ¿Quién creen ustedes, mis amigos? Hasta ahorita va ganando Brandon el Perro Mosqueda con 23 votos. Sí, Logan Hernández en Super Gallo, otro gallo que va a ser campeón del mundo, tarde o temprano. El Pantera Neri, que está ahorita ya en peso pluma, que subió a peso pluma, no hay que descartarlo, lo hemos visto bien. Está en buenas condiciones y muy probablemente, bueno, siento yo por la edad y por el desempeño que ha tenido, ya tienen que ser sus últimas peleas, ¿eh? Y está empeñado con que quiere ser campeón del mundo. Bajaría de división si Naoya Inoue se le presenta la oportunidad, o si Inoue deja los títulos vacantes al subir a pluma. Neri nomás está cazando la oportunidad de volver a ser campeón mundial, ¿eh? Por eso yo creo
que sí tiene posibilidades de serlo. Está muy cerca el Pantera Neri y el Gallo Estrada que quiere dar su último, ya sus 35 años. No sé si tiene 35 o 36 años, pero el Gallo Estrada también quiere ser campeón mundial y está en los pesos gallo para eso. O sea, está bien difícil, mis amigos. Si este 2025 que pasó estuvo cardíaco, este 2026 va a estar de infarto para todos los que somos hipertensos. Aguas, va a estar de infarto. Y en febrero también tenemos la pelea de Vaquero Navarrete contra el Sugar Núñez. ¿A quién le van de Vaquero Navarrete contra el Sugar? ¿A quién le van? ¿Vaquero Navarrete o Sugar Núñez? Yo voy por Sugar Núñez. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero primero voy a tomar poquita agua. Lowkey 001 dice, voy con el Sugar. Rosa, el gallito ya se ve lento, ya debería retirarse. Comentario duro pero justo. Rosa dice, le voy a Sugar Daddy. Dice Pascasio, ya el gallito está muy trabajado. Voy Vaquero. Vas a Vaquero. Yo creo que Sugar Núñez le conviene más al boxeo mexicano que gane el Sugar. ¿Por qué? Porque el Vaquero ya está a punto de retirarse, mis amigos. El Vaquero ya está a punto de retirarse. Ya estamos por terminar el objetivo. 4 minutos para terminar el objetivo de Superchat. Agradecería mucho sus Superchats, Super Thanks. Si recolectamos 5 superchats o 5 super thanks, 5 donaciones, vamos a organizar una tamaliza en vivo. Y se los agradeceríamos mucho. Les decía, Vaquero Navarrete y Sugar Núñez. ¿Le conviene al boxeo mexicano que gane el Sugar Núñez? Porque el Vaquero ya se va. Él mismo lo ha dicho que le quedan solamente 2 peleas más, que va a ser la de Sugar Núñez y va a ser la revancha con el filipino Charlie Suárez. A Charlie Suárez le hicieron el famoso step aside, le pasaron un varo para que se hiciera a un lado y que para que el Sugar pudiera pelear con el Vaquero. Y al Vaquero Navarrete ya no le queda más, es leyenda, va a ser un salón de la fama, es ídolo el Vaquero, pero él por decisión propia dice que se quiere retirar del boxeo con sus neuronas intactas y fajado de dinero, lleno de dinero, que se lo merece el Vaquero Navarrete, se merece retirarse millonario y sano. Y en su lugar se va a quedar el Sugar Núñez, ¿sí? Aunque si le gana al Sugar, pues también estaría muy bien. Pero yo siento que le conviene más al boxeo mexicano el Sugar Núñez. ¿Por qué? Porque es más joven, porque trae más ganas, no está cansado como el Vaquero Navarrete, no está tan golpeado como el Vaquero Navarrete y sería un campeón mundial más longevo. Yo creo que por esa razón le van a hacer trampa al destructor Mercado si va a Japón a pelear. Es lo que estábamos hablando hace rato, Rubén. Ahí que les chequen los vendajes del stacking y si es stacking que sea para los dos. Tienen que checar muy bien eso, Rubén. De eso estábamos platicando. Y que este 2026 promete ser un año muy intenso, promete ser un año muy bueno en cuestiones boxísticas, mis amigos. La mera verdad. Miren, ya están votando más personas. Somos ahorita 37 personas en este chat. Si aún no han votado, ahí les encargo, porfa, que nos apoyen con su voto aquí en las votaciones. Yo les pregunté hace ratito, ¿quién crees tú que tiene más posibilidades de ser campeón mundial en el 2026? El Pantera Neri, quien lleva un 12%, Brandon el Perro Mosqueda lleva un 46%, Logan Hernández 21% y Yoreme Mendoza 21%. ¿Tú por quién votas? Voten, por favor. ¿A quién le vas a ir, Benavides o zurdo? Yo voy Benavides, pero tampoco quiero que pierda el zurdo, pues así debe ser el boxeo, los mejores contra los mejores, ese va a ser un tirazo y no se ha hablado mucho de ese tiro. Fíjate, cuando yo subí el video de Benavides contra el zurdo Ramírez, llamó muy poco la atención, por eso también no tuvo casi gente, creo que unas 3,000 vistas nada más. Yo le voy al zurdo, que yo creo que ha sido de los campeones mundiales más menospreciados que hemos tenido. Igual porque no tiene esa facilidad y ese don, ¿no? En las redes sociales y no le interesa hacer marketing, pero yo le voy al zurdo Ramírez. De Benavides contra el zurdo, le voy al zurdo Ramírez. Mis respetos para el Benavides, pero le voy al zurdo. La pelea que yo quiero ver es la de zurdo Ramírez contra el Jay Opetaya, contra el caníbal de Australia. Opetaya es otro pedo, ya ven, mandó al hospital a un ruso, no me acuerdo si era ruso, no sé, un tipo grandotote acá, chingonzote. Lo mandó al hospital y con derrame cerebral. Lo dejó el Yeyo Petaya.
Entonces, ay, cuidado con ese Opetaya, es muy bueno. Es muy bueno, pega durísimo. Y Opetaya también es de los boxeadores que no se hablan casi, y yo siento que es de los boxeadores más peligrosos que hay. Dice Lubu Baby 2426, saludos desde Waco, Texas. Saludos a nuestros amigos de Texas, un saludo enorme. Tenemos mucha gente que nos ve desde Texas. Un saludo enorme. La pegada del vaquero es muy fuerte. Es tremenda, Samuel. El vaquero es tremendo y todavía le queda más tiempo, ¿eh? Yo creo que fácil le quedan 2, 3 años más al vaquero Navarrete peleando en el nivel que está. Pero pues es su decisión. El vaquero Navarrete dice que ya se retira, que él tiene sus ilusiones, que él quiere dedicarse a otras cosas, tiene sus proyectos y quiere tranquilidad, quiere tener paz y quiere disfrutar de su lana, que se la ganó y se merece. El vaquero Navarrete se merece el dinero que hizo y tener una vida pacífica y próspera. Yo sí le aplaudo al vaquero, qué bueno que haya decidido eso. Dice, yo de Las Vegas, saludos mi gente, saludos Samuel, saludos a nuestros amigos de Las Vegas. Allá en Las Vegas sí está permitido usar el stacking, en Japón también, en Tailandia, en muchos lugares sí, pero en otras jurisdicciones está prohibido, está baneado. Siempre al pendiente de mi canal favorito del boxeo. Ok, gracias, Lubu Baby 2426, muchas gracias. Gracias. Y es un gusto hacer contenido para ustedes. La verdad, hemos disfrutado mucho creando contenido. En los en vivos nos divertimos mucho, cuando hacemos la narración en vivo, mi hermano y yo. Es muy grato estar con ustedes. Nos tocó somos una audiencia, una comunidad muy buena, muy bonita, de mucho respeto. Yo creo que hemos formado entre todos nosotros una hermandad muy sólida y me gusta, la verdad, me gusta platicar con ustedes. Me gusta mucho saber lo que piensan y pues la verdad se siente bien bonito, hombre. No se compra, esto no se compra con nada, con ningún dinero, con nada. ¿Quién crees que gana, Teófimo López o Shakur Stevenson? Shakur Stevenson. Me gustaría que ganara Teófimo López, pero Shakur Stevenson es súper inteligente, bien inteligente. Esa es su arma más letal que tiene el Shakur Stevenson, su inteligencia. Es un boxeador bien inteligente. Y yo creo que sí le gana al Teófimo López por decisión. Va a ser una decisión dividida, una decisión mayoritaria, una pelea dura donde el Teófimo López quiera intentar ir hacia el frente, pero Shakur es demasiado inteligente, demasiado listo. Teófimo López me cae bien, lo empecé a seguir desde que peleó con el Lomachenko, me cae bien y es muy gracioso, hace bromas muy buenas, se ve que es muy divertido, pues la sangre latina, ¿no? La tiene, me gusta la personalidad que tiene Teófimo López. Shakur Stevenson me cae bien gordo, no me gusta nada su personalidad, pero hay que reconocer lo que es muy inteligente para pelear. Hebreos 777, lo que no me gusta es que ponen a los mexicanos los mejores contra los mejores y los de otros países no se enfrentan, después los quieren agarrar mermados después de las guerras. Correcto, Hebreo. Sí, y desafortunadamente siempre ha sido así, ¿eh? Siempre ha sido así, eso que tú mencionas, eso es bien cierto. Como resumen, mis amigos, es un showman, sí, es un showman el Teo. El de Copala, Willibaldo García, ya no se supo nada. Sí, Samuel, de hecho, hicieron viral una noticia en Japón, salió en Yahoo Japón, donde supuestamente, porque digo supuestamente, no les consta, no hay fotografías, no hay videos, no hay evidencias sólidas, porque ellos dicen, en la prensa japonesa dicen que Willibaldo se estuvo haciendo guaje, que no era cierto eso de que se sentía mal, que no era cierto lo que dijo The Ring Magazine, que llegó la ambulancia por él y se lo llevaron al hospital de urgencia. Dicen que lo vieron en el buffet, a toda madre, echándose su desayunito, su sushi, todo eso, para el nervio, para el calambre. Dicen. Esta noticia se hizo viral en Japón. La mencioné en el último video. Si tienes oportunidad de ver el último video, ahí checamos. Donde el último video lo hice de Picasso, donde Picasso dice que se vio mejor que Inoue por momentos. Pues sí, se tiene que echar porras, ¿no? Inoue se vio superior en todos y en cada uno de los rounds, hay que decirlo, hay que mencionarlo. Pero dicen eso del Willy. Los japoneses dicen que se estaba haciendo loco, que no tenía nada y que se fue a comer, que lo agarraron en el buffet. Pero te digo, no hay fotos, no hay videos, no hay evidencias, solamente hay puros dichos, nada más. Y esos dichos son chismes. Hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido que la pelea de Willibaldo
se va a someter a subasta, una subasta y se va a reprogramar. Hasta ahí mismo en el artículo de los japoneses se ve a ay, ¿cómo se me fue el nombre de su rival, que estaba hasta llorando, que estaba llore y llore ahí, que porque lo dejaron ahí colgado como novia de rancho, vestido y alborotado. Pero eso del Willy son puros chismes, ¿eh? Yo no lo creo, yo no creo. Si no hay fotos, si no hay videos, puro testimonio, pues es chisme. Yo creo que el Willy sí se sintió mal y que ahí hubo problemas en el proceso de deshidratación, rehidratación. Yo siento que hizo una deshidratación muy extrema para llegar al pesaje y cuando quiso rehidratar, fue donde se enfermó. Eso es lo que sabemos que le pasó. Ah, Kenshiro Teraji, sí. Sí, está, gracias, Rosa. Está la foto ahí de Kenshiro Teraji a llore y llore, ¿eh? Llorando, todo desconsolado porque no se le hizo pelear con el Willy. Pero también en defensa del Willy hay que decir, se mancharon con el Willy. ¿Sí se acuerdan, no? Lo que Eddie Hearn en la conferencia de prensa, lo que le dijo, de que, ¿qué sientes, Willy, de que te hayan invitado a Arabia Saudita, que hayas hecho el viaje para perder? Pues agüitó el Willy se vio que tenía hasta ganas de llorar, estaba trabado del coraje y él dijo que él no, yo no vengo a perder, yo vengo a ganar. Y el Willy le va a traer un knockout al Kenshiro. Y al día siguiente, en el pesaje, sí, Francisco, a eso voy. Al día siguiente de la conferencia de prensa, en el pesaje, el entrevistador y el traductor, ahí como que se pusieron de acuerdo, porque el entrevistador dijo una cosa y el traductor salió con otra cosa, ¿eh? Pero el fin era el mismo, el fin era hostigar. Le dicen a Willy Baldo, oye, ¿cómo crees? Porque el traductor le dice, ¿cómo crees tú que a tus 35 años vas a sostener el campeonato mundial? O sea, le dijo viejo, le dijo que ya estaba viejo, cuando Teraji tiene 34, tienen prácticamente la misma edad y le salen a Willy con eso. Y Willy otra vez también se sacó de onda y se quedó trabado. Entonces, pues tanto los tuvieron hostigue y hostigue y hostigue que yo siento que mentalmente ellos lo quebraron. Y ya saben que el alma, mente y cuerpo son uno solo y cuando uno de esos está en desequilibrio se pierde todo. Entonces, si no está bien mentalmente, si lo desequilibran, pues se va a manifestar en una enfermedad, se va a manifestar eso en algo físico. Después dijo 75 años, no, ya ves. No, no, sí, era nada más para hostigar, Rosa. Ese detalle de los 75 yo no lo chequé, no, pues, así no. Si Promociones Honda le va a poner números a la pelea en Japón, lo quieren a Willy, ojalá y haga buen dinero. Sí, ojalá que haga buen dinero y que defienda exitosamente. El ganador de esa pelea va a ir contra el Bam Rodríguez. Y es otra cosa ahí, pues el Bam Rodríguez le gusta pelear contra boxeadores de 35, 36 años. Entonces ahí ya es otra cosa, mis amigos. Pero ojalá que el Willy regrese y que haga buen dinero, se lo merece el Willy. Ya para terminar, vamos a repetir los pronósticos. Mi pronóstico es que estos 6 boxeadores van a ser campeones del mundo en el 2026. El Destructor Mercado, número 1. Número 2, Brandon el Perro Mosqueda, en el peso pluma. Destructor Mercado en Super Gallo. En el número 3, Yoreme Mendoza en los Mini Mosca. En el número 4, Logan Hernández en Super Gallo. En el número 5, Pantera Negra en pluma. Y yo voy y apuesto a que el Gallo Estrada va a regresar y va a ser campeón del mundo en el peso gallo. Esos son mis pronósticos para el 2026. Terminamos nosotros, cierra México con 10 campeones mundiales, una de ellas mujer, Camila Zamorano, la campeona mundial más joven en la historia del boxeo. Y para los que digan que hay crisis en el boxeo mexicano, pues no saben, porque son 10 campeones mundiales los que tiene México. Aquí en México levantas una piedra y encuentras un campeón mundial de boxeo, porque esto es boxeo. Aquí no es fútbol, no sé por qué la gente está muy emocionada con el mundial, ahí nunca ganamos. Siempre nos mandan lo que es Olimpiadas, natación, en las Olimpiadas a México lo mandan hasta el final, hasta el chapoteadero, decía Polo Polo. Y en el fútbol, ni se diga, en fútbol no hacemos nada ni haremos nada nunca, porque son maletas, siempre hemos sido maletas para eso. El deporte de México, el deporte nacional, aparte de la charrería, es el boxeo. Y así es y así será por los siglos de los siglos. Ese es el deporte nacional, el boxeo. Y pues ya tenemos 10 campeones. Yo creo que para el próximo año, para el 2026, vamos a llegar a los 16 o a los 20 campeones mundiales y México se va a estar consolidando como la potencia que es. Y como dice Chava Rodríguez, el boxeo siempre será el deporte que más gloria le dé a México.
Y les agradezco mucho su asistencia. Gracias, gracias por sus comentarios. Gracias, Rosa, Torá, mi Richie, mi hermano, gracias, carnal. Samuel, Francisco, gracias por llegar a este en vivo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil sobre todo. Antes de irme, acuérdense, por favor, apúntenle ahí la fecha.